Hola, yo soy Victoria Bolaños, estudiante del programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, tercer semestre de la Universidad del Magdalena. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de la Odisea de Homero, un poeta griego que se desarrolló, que escribió dos de las obras más ilustres de la literatura clásica. Para abordar esto, vamos a responder las preguntas formuladas por mi tutora María Hasblady Parra. Comencemos. Bueno, la Odisea fue escrita aproximadamente en el siglo VIII a.C. Se considera que esta es una de las obras ilustres de la literatura clásica, por lo que fue precisamente escrita o compuesta en este periodo. Pues como sabemos, la historia de la literatura empieza en el Oriente, en el Oriente Medio, que de hecho es uno de los, es llamado la cuna del conocimiento, por lo que aquí se escribieron los primeros o dio paso los inicios de la literatura. Entonces, luego de que surgió la literatura en este tiempo, pasa al occidente, a Grecia y a Roma, en donde precisamente es en Grecia en donde se escribe esta obra. Aparte, una de las características de la escritura en la literatura clásica es que tenía mucha referencia con los dioses, mucha relación con los dioses, y hacía sobre todo énfasis en las historias de héroes y sus hazañas. Entonces, esta es una de las razones por la cual esta es llamada una obra ilustre de la literatura clásica. Los temas que resaltan en esta epopeya es, pues, sin duda, los 10 años que transcurrieron para que Ulises pudiese llegar a Ítaca, a su tierra prometida. Y además, resalta mucho la fidelidad de Penélope al esperarlo durante 20 años que transcurrieron, que pasaron, que estuvo Ulises fuera de su reino, fuera de su casa. Además de estas dos cosas importantes, pues resuenan mucho lo que es las tragedias, las hazañas, todas las estrategias que tuvo que emplear para poder llegar, aunque fuese después de 10 años, llegar hasta Ítaca. Personajes muchos, pero voy a resaltar algunos de ellos. Pues, en primer lugar, a Ulises, que cuenta la obra, el escrito, que era un hombre prudente, era un hombre inteligente, un hombre estratega, que sus hazañas habían dado la victoria a su ejército, pero que también era un hombre impulsivo, que pues además de ser, gracias a esta característica de impulsividad, fue lo que también hizo parte de que él no llegara a tiempo o no llegara rápido hasta Ítaca. Otro personaje, Penélope, fiel esposa, paciente durante 20 años, resguardando su lugar, respetando su ausencia, la ausencia de su esposo. Telémaco, un hijo, pues que aunque creció con la ausencia de su padre, su mamá hizo bien el trabajo al criarlo como príncipe y tomar el lugar de su padre. Entre otros personajes, pues tenemos al Polifemo, al Cíclope, que Ulises lo dejó sin ojo en una de esas batallas. Eolo, dios de los vientos, Circe, la maga, Escilo y Caribdis, los monstruos marinos, Calipso, que es otra diosa que se queda con él durante 7 años, pero al final, por orden de los dioses, pues lo deja partir. No
quiero dejar de mencionar a Náusica, la princesa hija del rey Alcinoo, que gracias a ella, gracias a su intervención y a su ayuda, él pudo llegar a Ítaca de la forma en la que él esperaba. 10 años le costaron a Ulises, al Odiseo, llegar hasta Ítaca gracias a la venganza de Poseidón, dios del mar, dios del mar, de las tormentas, por el incidente que había tenido anteriormente con Polifemo, el cíclope, pues que al final resultó siendo el hijo de Poseidón, y por vengar a su hijo le hizo lo imposible, hizo todo lo que pudo para que Ulises perdiera la vida, incluso no llegara a cumplir con su objetivo, que era volver a su tierra. Hecho sucedió en la obra que llamó especialmente mi atención. Súper importante para mí la actuación o el actuar de Penélope al engañar a sus pretendientes con la idea del telar, de tejer el telar, que cuando ella terminara de tejer el telar, decidía a quién iba a tomar como esposo. Pero esa estrategia de pronto de tejer y destejer, tejer y destejer, para al final, para nunca tomar la decisión, me pareció una de las cosas más llamativas, por lo que hace referencia a una espera, a una paciencia, a una esperanza de que él podía volver, que incluso podía estar vivo, porque hasta se decía o le insinuaban que ya debía tomar el lugar otra persona en su reinado, por lo que ya él podía estar muerto. Entonces, por ahí. Protectores de Ulises. Atenea, sin duda, diosa de la sabiduría, quien le daba las estrategias, en muchas ocasiones le inspiró o le mostró cómo debía enfrentar cada una de las dificultades que a él se le pusieron enfrente. Por otro lado, dioses vengadores, Poseidón, por supuesto, que era el que intentaba impedir que Ulises llegara a su casa. Otro de los dioses que lo protegían, que lo ayudaron, fueron Hermes, al darle la estrategia para que la maga no lo convirtiera en cerdo. Y otro dios vengador, Helios, dios del sol, pero por causa de que le comieron sus animalitos, sus vacas. Como lo comentaba ahorita, el engaño de Penélope a sus pretendientes fue el del telar, que ella propuso o ella determinó que cuando terminara de tejer un telar, ella decidía con quién se quería casar. Pero al final nunca se casó con nadie, por lo que tejía en el día lo desarmaba en la noche, y de esa forma pues nunca el telar podía ser terminado, y siempre podía posponer la decisión, hasta que se dieron cuenta, hasta que pues descubrieron su hazaña, y pues ahí sí le empezó como que a tomar en serio, a decidir con quién iba a casarse. El dios más cruel, sin duda, Poseidón, por lo que siempre intentó y siempre levantaba al mar, siempre embravecía al mar para que él no llegara, para que él incluso se muriera, para que él perdiera todo. Y sí, ese es el más cruel. La Odisea pues fue escrita por Homero en antigua Grecia, en idioma que se llama pues griego antiguo. Se dice que al principio fue transmitida de manera verbal, hasta que siglos más tarde fue que se pudo plasmar en papel,
y es lo que se puede leer en la actualidad. Para mí es Atenea, por lo que siempre le dio estrategia y la sabiduría. Y por otra parte, pues así como lo mencioné ahorita, Hermes, que le dio, le proveyó la forma de cómo librarse de Circe. Y por supuesto Atenea, porque siempre le mostró, siempre le inspiró, siempre le dijo cómo hacer, qué tenía que hacer, cómo tenía que llegar incluso a Ítaca antes de ser descubierto y antes que se dieran cuenta que él era el rey, que él era el sabio Ulises. De las exposiciones que más, de mis compañeros que más me llamaron la atención, en la literatura antigua, por supuesto, que fue la cuna, lo que pues, los primeros pasos de la literatura, pues que se produjo en el Oriente Medio, en el Oriente Antiguo, de Mesopotamia, Egipto, China, India y el hebreo, de los cuales resalta mucho el poema de Gilgamesh, los Vedas, el libro de los muertos, y pues por supuesto la Biblia. Otra de las exposiciones que más me encantaron fue eso, por supuesto, la literatura clásica, donde justamente nos hablan de cómo las características de esta literatura, que era fuertemente relacionada con los dioses. No hubo un escrito o un tipo sí de escrito donde no existiera, donde no hubiese la participación de los dioses y en donde no hubiese un héroe, una persona que fuese así como el Odiseo, un héroe inteligente, sabio, que superó muchas adversidades gracias a sus hazañas, a lo que pudo hacer, no solamente a la fuerza física ni a la fuerza de su ejército, sino a la fuerza de su mente.